Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien y se encuentren de lo mejor. ¿Quieres mejorar la calidad gráfica de tu Minecraft Pi para que parezca un juego totalmente diferente con unos gráficos RTX? Sin importar qué dispositivo tengas, ya sea gama media, baja o alta. En este video conseguirás lo adecuado para ti. Antes de empezar el video, respóndeme esa pregunta. ¿Qué celular tienes? Déjame saber tu respuesta en los comentarios y yo la estaré leyendo y dejándole su corazón con gusto. Ahora sí, comencemos. El anterior video con esa temática tuvo un gran apoyo, la verdad les encantó y yo estoy muy agradecido con ustedes, y como ya son varios meses desde que publiqué este video, pues la verdad ya merita la segunda parte, así que hoy te traigo top 3 mejores shaders para Minecraft Pi, gama baja, media y alta. Como siempre, el link directo de estos shaders está en la descripción. Si el video te interesa, míralo completo, apóyame con un buen like y suscríbete a este canal. Solo eso te pido. Ahora sí, comencemos. Bien, para empezar tenemos al Bio Shader. Este está más optimizado para gama baja y la verdad sorprende mucho, ya que trae un montón de efectos, un buen manejo de colores, muchos detalles que me dejaron sorprendido. Empecemos por el agua. Esta cuenta con un realismo impresionante. Se puede observar bien el detalle de las olas y la iluminación en ellas. Aparte cuenta con un leve movimiento fuera del agua. Esto me dejó sorprendido, ya que pocos shaders incluyen este detalle. Dentro del agua también hay un movimiento, en mi opinión, exagerado, y este sería el único punto negativo. Ojo, en mi opinión. Para algunas personas esto no está mal, ya que resalta bien la experiencia bajo el agua. Pero bueno, sin duda alguna este shader cuenta con un agua muy bien elaborada. El movimiento de las hojas o demás objetos está muy bien. De hecho, para ser de gama baja está impresionante, no es exagerado, ni tampoco tiene bugs, y al momento de correr este se acelera, generando un poco de realismo en el movimiento. El detalle de las sombras es muy bueno para ser de gama baja, claro, no es exacto en ciertas zonas, ya que debe optimizarse para algunos celulares, pero sin duda alguna es un detallazo que nuestro personaje tenga una sombra. La iluminación en los árboles es un tema que a mí me gusta de todos los shaders. Me gusta que este tenga una pequeña filtración de luz en el borde de cada árbol. Esto le da un realismo más resaltado, ya que combina bien con las sombras. El manejo de los colores en este shader está muy bien, no es para nada molesto. Aparte da la impresión de un día soleado, ya que no cuenta con un degradado de colores al límite de nuestra vista, ni el efecto neblina que tienen muchos shaders. Esto en mi opinión me encanta. La iluminación en la arena para mí está muy bien, pero para algunos puede ser molesta o exagerada. En el atardecer no hay ningún cambio, es decir, es el mismo del Minecraft normal, o sea, en algo tenían que ahorrarse para ser optimizado, y bueno, también se ahorraron en el cielo. La noche tiene cambios mínimos, pero los tiene. El agua cambia su tonalidad, esta tiene un poco más de saturación y se reducen las sombras en ella. Esto genera un efecto mínimo de iluminación que a mí me gusta, pero claro, no tiene lógica, ni es realista, pero se ve bien, y eso es lo importante. La iluminación en las noches tiene una alta intensidad, pero conserva un rango normal, o sea, igual al del Minecraft normal. En otras palabras, no necesitarás de 5000 antorchas para andar en la noche. La verdad, esto está muy equilibrado. La lluvia es algo que me encantó de este shader, ya que tiene un efecto de impacto con el suelo, y para ser de gama baja está muy bien hecho. Esto sí le da realismo a la lluvia de Minecraft. En otras palabras, el suelo se moja y este detalle lo traen muy pocos shaders. Algunos detalles extra que añade este shader es el cambio de las texturas en algunos bloques, como la obsidiana. Podemos ver que es similar a las texturas que traen los shaders avanzados. Claro, esta es la intención y la verdad lo hace muy bien. Y finalmente el Nether. Esto me impresionó. Aquí no tiene ninguna exageración en ningún aspecto, es decir, tiene una iluminación bien conservada, no es muy oscuro ni muy claro, y aún así conserva un buen realismo en la iluminación de los objetos. Carece de saturación en la lava, pero se compensa con la intensidad de la luz. No cuenta con movimientos en los bloques, y esto es algo que me gusta, ya que suele ser molesto y mareador. Bien, ahora tenemos al No Name Shader. Este está más optimizado para celulares gama media y media baja, ya que cuenta con grandes cambios y efectos impresionantes. Este shader está tan bien que parece de gama alta, pero no lo es. Para empezar, tiene un sol súper realista. Podemos ver que tiene una gran iluminación y no parece el típico sol con una textura montada, ya que este cuenta con un efecto impresionante en la iluminación, similar a los rayos de luz que se filtran en un lente, dando una experiencia realista, y maneja una intensidad de luz natural. Pero sin duda lo mejor de este shader es el agua, ya que cuenta con un realismo impresionante. Podemos ver muchos reflejos de luz, un buen manejo de sombras, una transparencia realista con distintos tonos de gris, muy similar al agua natural de un río. Cuenta con un movimiento realista de las olas, y lo mejor es que se refleja de manera exacta la luz del sol. Bajo el agua no hay muchos cambios, de hecho se ve casi igual, no hay ningún movimiento en los bloques, simplemente es un poco más cristalina y translúcida con el exterior. El movimiento de la vegetación o demás objetos está bien, es muy conservado y realista, no es para nada molesto. En mi opinión, me gusta que no sea algo exagerado. Cuenta con una mayor saturación en ciertas zonas o bloques, como el césped, la vegetación y el azul del cielo. También tiene un leve efecto de neblina o desenfoque al límite de nuestra vista. La variación de esto depende de la distancia de renderizado, aunque bueno, este efecto está muy bien conservado, no es molesto. De hecho, le da un realismo impresionante, similar a los filtros de los RTX. Las sombras están bien hechas, aunque no contemos con la del personaje como en el anterior shader, pero este cuenta con un mejor acabado en las sombras, son más detalladas, aunque tienen menor intensidad.
intensidad. En mi opinión me gustan más así. En las cuevas contamos con una iluminación buena y al mismo tiempo realista, porque esta cuenta con una mayor intensidad y contraste. Esto la verdad le da un buen aspecto. Aquí se reducen las sombras, puede ser para que el jugador tenga una mejor visión y no se sienta incómodo. Si eres amante de lo bien realista, seguro este shader para las cuevas no te va a gustar. Pero bueno, en las cuevas se ahorraron un poco para ganar optimización y la verdad lo hicieron muy bien. El atardecer es algo magnífico, bien elaborado, ya que mezcla muy bien la intensidad de la luz con el horizonte. El cielo se torna naranja, degradándose al límite contrario. La textura, enfoque y movimiento del sol es muy realista, incluso se refleja de manera exacta en el agua. La verdad este detalle lo traen muy pocos shaders de gama media, sin duda el mejor atardecer que he traído en un shader. En el Nether simplemente podemos notar un cambio en el contraste de los bloques, un mejor degradado de colores y un leve sombreado sin intensidad. La lava tiene una textura igual, pero la intensidad de la luz en esta da un poco de realismo. No hay ninguna clase de movimiento en los bloques, la verdad esto me gusta mucho porque como dije anteriormente suele ser mareador y un poco molesto en mi opinión. Y finalmente la noche, contamos con un cielo muy bonito con estrellas y una luna muy realista. La iluminación en este shader es muy buena, aunque claro le quita realismo, pero le da un mejor aspecto en mi opinión. El rango de las antorchas es casi igual al Minecraft normal, nada más que estas tienen mayor saturación. Y mira qué bien se ve esto. El agua de este shader refleja con mayor precisión la luz de las antorchas o de cualquier otro objeto luminoso. Sin duda uno de los mejores o el mejor shader que he traído al canal. Y lo mejor es que está bien optimizado, incluso lo puedes correr en un gama baja. Sí amigo, ¿qué esperas para probarlo? Pero antes suscríbete, no te cuesta nada. Vaya cuánta redundancia hubo en esta parte del video. Y finalmente tenemos al TSP Shader Ultra. Este solo es para gama alta y super alta si lo quieres disfrutar con buen renderizado. O sea, si tú tienes un gama media, ni siquiera intentes abrir el juego con este shader. De lo contrario se te puede cerrar, congelar o incluso apagar el celular, y si te llega a abrir es imposible jugar. Créeme, estos shaders tienen un detalle impresionante en cada cosa, una iluminación y un saturado RTX, y la física en la luz es simplemente increíble. Los videos que estás viendo de fondo obviamente son de estos shaders, pero quería aclarar que no son mis videos, o sea que los saqué de otro canal de YouTube. El link está en la descripción. Pues como saben, yo no tengo un celular gama alta y no pude correr estos shaders para poder grabarlos. Por la misma razón, las reviews eran un poco más cortas. Sí amigos, así están de potentes. Empecemos por la puesta de sol y pues también el amanecer. Podemos ver que el agua se comporta de una manera increíble, cambiando su tonalidad dependiendo de la posición del sol, como es el agua de un mar en la vida real. Otro detalle importante en el agua es que se refleja de manera exacta la luz del sol y las nubes, mejor dicho todo el cielo. Por esta razón cambia su tonalidad. Aparte tiene una textura muy detallada en las olas, lo que le da un volumen y realismo al agua. Me encanta que la luz del sol se filtre en todas partes, mezclándose bien con las nubes y el horizonte, incluso en el suelo. También podemos ver que el sol cuenta con diversos efectos de lente, filtración de luz, reflejos con el cielo, etc. Aparte cuenta con una textura muy realista. En la noche contamos con una iluminación buena, esto gracias al realismo de la luna, o sea eso parece otro sol, pero sin duda se ve bien. Y mira los efectos adicionales que le agregan al cielo. Tenemos estrellas normales y estrellas en movimiento, incluso podemos ver las luces del sur. Este detalle hace que el juego se vea totalmente diferente, generando una sensación muy cómoda. En el horizonte podemos ver cómo el contorno del cielo se torna más claro, destacando la física de la luz al momento de ocultarse el sol y en general el límite de la vista de nuestro personaje. También podemos ver que el agua refleja de manera precisa algunos efectos de luz de las estrellas. En el día se ve espectacular, la verdad maneja un tono de colores muy realista, similar o igual a los RTX, generando un ambiente de día soleado. Las sombras tienen un gran detalle y en ciertas zonas baja intensidad. También contamos con sombras en nuestro personaje, esto obviamente tenía que venir ya que es un shader gama alta. El cielo no es el típico que está estático, se ve espectacular, muy bien saturado, tiene movimiento realista en las nubes y la textura y efectos de lente en el sol son muy épicos, la verdad un cielo bien trabajado. El movimiento en objetos y la vegetación es conservado como en todos los shaders que les he traído, ya que no me gusta que haya exageraciones en ningún factor. La textura del agua no me convence mucho, ojo, el reflejo y movimiento está muy bien y es realista. Lo que no me gusta es la apariencia, no es nada cristalina y en ciertas partes se buguea, la verdad la pudieron haber hecho mucho mejor. Claro, esto teniendo en cuenta que es para gama alta, pero bajo el agua sí que parece de PC. Podemos ver cómo se distingue el movimiento y cómo se filtra de manera realista los rayos del sol. Y finalmente la lluvia, este punto me gustó mucho, se puede observar un efecto de neblina y de evaporización. Y no solo eso, también cuenta con impacto del agua con el suelo y con la misma agua. La verdad este detalle hace que la lluvia de Minecraft se vea muy realista. Aparte que en este punto el agua se pone cristalina, la verdad no sé. Puede ser porque no hay un reflejo claro
claro debido a la neblina, pero de igual manera se ve muy bien. Sin duda uno de los mejores shaders para celulares gama alta. Y eso fue todo por hoy, espero les haya gustado el video, les haya servido, eso es lo importante. Si es así, apóyame con un buen like y suscríbete a este canal. Y si buscas más shaders, mira la descripción de mi canal y ahí estará la parte 1 de este top de shaders épicos. Ahora mandaré un saludo a las personitas que me lo pidieron en mis videos anteriores. Un saludo a Wax Mogue, RV Arlan, Tefenda Iván Pro, Jos Muñoz Hernández y MK Loco, espero se pronuncien así. Si tú quieres un saludo, déjamelo saber en los comentarios. Y si son muchos, yo estaré eligiendo 5 al azar para ser saludados en el próximo video. Espero que todos ustedes se encuentren bien y les mando un gran abrazo a las personitas que fueron mencionadas en este video. Sin más que decir, nos veremos en un próximo video. Adiós.